Es algo tan aterrador que deja a los soldados rusos paralizados del miedo. Construido con la ayuda de los socios de Ucrania, es literalmente un muro de la muerte que mata a los soldados rusos en el momento en que son lo suficientemente estúpidos como para intentar cruzarlo. Se ha desbloqueado un nuevo nivel de miedo. Se ha alcanzado una nueva etapa de masacre. Cuando los rusos se mueven, mueren. Esto es posible gracias a lo que Ucrania ha construido en un año: la línea de drones. Este muro de muerte ha costado a Ucrania y sus socios solo $880 millones, una cantidad mínima frente a los $2.5 billones que, según United 24 Media, la guerra le ha costado a Rusia. A cambio de ese gasto, Ucrania construyó un muro de defensas con drones que está destrozando a las fuerzas rusas en sus asaltos. La línea del frente es ahora una sentencia de muerte para Rusia por un programa que unió a 1,000 equipos de drones ucranianos en una sola unidad, responsable de 1/3 de las bajas infligidas al ejército ruso. ¿A qué equivale eso? Tan solo este invierno, la línea de drones ha destruido a 30,000 rusos, y como vas a descubrir si te quedas con nosotros, esto solo va a hacerse más grande, más fuerte y más efectivo. Pero espera un segundo. Que Ucrania use drones para hacer pedazos las ofensivas de Rusia no es precisamente un concepto nuevo. Ha estado haciendo justo eso desde el mero inicio de la guerra, y se ha escrito y dicho muchísimo sobre cómo el uso de drones por parte de Ucrania ha sido clave para su defensa y está obligando a otros países a reescribir por completo sus doctrinas militares. Con todo eso siendo cierto, es natural preguntarse qué es exactamente esta línea de drones, si no es solo otra frase para describir lo que Ucrania ha estado haciendo. Así que vamos a explicar por qué la línea de drones es tan importante. En marzo de 2025, Ucrania presentó la doctrina de la línea de drones, diseñada para reforzar sus defensas de primera línea. La idea era tomar el uso existente de drones por parte de Ucrania, que en una defensa normalmente dependía de unidades de drones aisladas trabajando en conjunto con las fuerzas terrestres, y convertirlo en una forma sistemática de defensa coordinada que Ucrania pudiera aplicar a lo largo de todo el frente. El uso de drones, que ya destacaba en la guerra de Ucrania, se formalizaría en una nueva doctrina militar para hacerlos más eficientes y efectivos que antes. El exministro de Defensa de Ucrania, Rustem Amirov, anunció en Facebook el lanzamiento del proyecto, cuyo objetivo es dotar a las unidades de drones de Ucrania de tecnología y personal más modernos. Estas unidades, entonces, trabajarían en conjunto para crear lo que Militani llama una zona prohibida de 10 a 15 kilómetros, o de 6.2 a 9.3 millas, que haría imposible que Rusia se acercara a fortificaciones ucranianas clave sin sufrir enormes pérdidas por hacerlo. El proyecto fue amplio e incluyó el reclutamiento de militares y civiles en unidades clave de drones de Ucrania, como los pájaros de Magyar. Un año después vemos los frutos del proyecto en Ucrania. En marzo de 2026, el Ministerio de Defensa de Ucrania informó cómo la línea de drones ha crecido en escala y alcance desde su anuncio el año anterior. La línea de drones ahora es mucho más que un conjunto de zonas de muerte repartidas por el territorio de Ucrania. Es clave para que Ucrania logre una ventaja tecnológica sostenible y desgaste a las fuerzas rusas hasta volver la guerra insostenible para Rusia. El ministerio menciona los $880 millones que compartimos antes y revela que la línea de drones no es solo una iniciativa de Ucrania. El ministerio afirma que Países Bajos apoyó la expansión del proyecto de drones y que el financiamiento se usa para comprar en masa drones FPV, que ahora cubren zonas de muerte más allá de las líneas de combate. Además, Ucrania ha estado gastando fuerte en vehículos aéreos no tripulados bombarderos, o BANT, que pueden incluir los drones de ataque de mediano y largo alcance que ha estado usando para destrozar la retaguardia de Rusia. El proyecto Línea de Drones ha impulsado que Ucrania invierta más en ISR, es decir, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, lo que significa más drones observando en los cielos, transmitiendo en tiempo real lo que ven al sistema Delta de Ucrania, que le permite coordinar sus ataques con drones y otras ofensivas. El proyecto Línea de Drones muestra cómo Ucrania pasó de un uso aislado de drones a integrarlos plenamente en sus tácticas de defensa, según el Ministerio de Defensa de Ucrania. Pero mucho más que eso, significa que la cooperación de Ucrania con otras naciones, en particular con sus socios europeos, está llevando a la creación de un poder militar que está muy por encima de cualquier cosa que Putin esperaba. Ucrania, lejos de rendirse como se pensaba, ha causado a Rusia más de 90,000 bajas adicionales en solo 3 meses de invierno. Unas 30,000 de esas bajas se atribuyen a la línea de drones.
El uso de drones aéreos para detectar y destruir es ahora la nueva doctrina de defensa en Ucrania. La línea de drones es clave y una gran razón por la que Ucrania tiene menos bajas que Rusia en la guerra. Imagina por un momento que eres un soldado ruso. Desde el inicio de la guerra, los drones ucranianos siempre causaron problemas. Destruyeron blindados rusos y atacaron concentraciones de tropas. En ese tiempo, había brechas aprovechables y las defensas con drones de Ucrania eran fragmentadas. Así que, mientras tus comandantes encontraran las rutas correctas, lo cual nunca estaba garantizado, quizá sí lograrías llegar a las fortificaciones de Ucrania para poder lanzar un ataque. Ahora, tan solo llegar a las defensas es mucho más difícil. Para llegar a donde necesitas ir, tienes que atravesar kilómetros de terreno que sabes que están siendo monitoreados constantemente por drones que se coordinan con cada componente del ejército de Ucrania. Por lo que sabes, un dron de reconocimiento volando alto quizá ya te observe. Cada paso que das, lo detecta el sistema Delta de Ucrania, y pronto drones FPV te atacan. Estás muerto antes de avanzar 1 kilómetro en la línea de drones. Y no es como si las cosas fueran a mejorar mucho para los que se adentran más. Enfrentan más drones y posiblemente unidades ucranianas de búsqueda y destrucción que usan datos transmitidos por la línea de drones para localizarlos. Como mencionamos antes, Ucrania busca obtener una ventaja sistemática sobre Rusia usando tecnología en su línea de drones. Vamos a profundizar en eso muy pronto, pero antes estás viendo el show militar, así que si todavía no te has suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para darle al botón. Euromaidan Press informa que el Ministerio de Defensa de Ucrania considera clave expandir la línea de drones para frenar las ofensivas terrestres rusas. El nuevo ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, incluso ha cuantificado este freno a los asaltos rusos. Afirma que Ucrania debe eliminar a más de 200 soldados rusos por cada kilómetro cuadrado que Rusia obtenga. Según Fedorov, a este nivel de pérdidas, un avance se vuelve imposible. Veamos si esto es cierto al final del video. Para alcanzar estos números, Ucrania debe transformar su poderosa línea de drones en un coloso abrumador capaz de destruir a los rusos, a un ritmo aún más impresionante que los 156 soldados por kilómetro cuadrado, junto con otras defensas de Ucrania en lugares como el Oblast de Donetsk. Esto implica más drones, más operadores y una colaboración aún mayor basada en el primer año de la iniciativa. El Ministerio de Defensa de Ucrania afirma que esto ya está en camino. El 28 de febrero, el ministerio anunció que buscaba más apoyo de los Países Bajos para ampliar la línea de drones. La reunión entre Fedorov y la ministra de Defensa y viceprimera ministra neerlandesa, Dylan Jezilgus-Segerius, ya se realizó. Esa reunión llevó a que ambos calificaran la línea de drones como una de las iniciativas más efectivas para fortalecer las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fedorov pidió que los socios de Ucrania respalden otros proyectos de drones integrados a la iniciativa de la línea de drones, como garantizar que todas las brigadas ucranianas cuenten con capacidad básica en el uso de drones. Así que eso es una pista de la dirección que va a tomar la línea de drones en lo que viene. Ucrania cuenta con drones y más de 1000 equipos capacitados para operarlos. Si la línea de drones se expande a lo largo de las más de 700 millas del frente, cada brigada ucraniana necesita las capacidades de esas 1000 tripulaciones. En otras palabras, más tripulaciones, más entrenamiento y más muertes rusas causadas por brigadas que quizá tenían un uso limitado de drones y que están elevando su nivel, para que estén listas para hacer la línea de drones todavía más fuerte. Fyodorov considera que la integración de la línea de drones en las Fuerzas Armadas ucranianas será clave para que Ucrania logre los objetivos ambiciosos del ministro de Defensa de eliminar soldados rusos. En el mundo ideal de Fyodorov, Ucrania encontrará la manera de infligir al menos 50.000 bajas a Rusia cada mes, sin falta. Si eso pasa, los asaltos de Rusia se estancarán. Alcanzar esta meta significaría que Rusia pierde 600.000 soldados al año. En 2026, Rusia busca reclutar a 409.000 soldados. Ya ves cómo el déficit sería relevante si todo sale según el plan de Fyodorov. Si Rusia recluta menos soldados de los que pierde, Ucrania empieza a ver la luz al final del túnel. Las ofensivas rusas se debilitan porque no pueden reponer sus pérdidas catastróficas. Putin podría terminar tan desesperado que se vea obligado a movilizar, algo que sabe sería tan impopular que podría desplomar el ya apoyo menguante a su supuesta operación militar especial en Rusia. Esto es parte de los objetivos de guerra a largo plazo de Ucrania. Y, como sugiere la posible cooperación más profunda con los Países Bajos, el intento de Putin de manipular a los socios europeos de Ucrania para que retiren su apoyo ha fracasado. Quédate con nosotros, porque en unos momentos vamos a hablar de esas manipulaciones y de cómo fracasaron.
Antes veamos el plan de Fyodorov más de cerca. El 24 de febrero, The Kyiv Independent informó sobre este plan, diseñado para asegurar que Ucrania se mantenga 10 pasos adelante de Rusia. Gran parte del plan se enfoca en asegurar los cielos de Ucrania lo mejor posible. Fedorov busca una tasa de intercepción de misiles y drones de al menos 95%, para lo cual necesita cooperación occidental y más drones interceptores contra los Shahed rusos. Podría ampliarse la línea de drones para financiar los interceptores, permitiendo que el programa de Ucrania apoye sus metas de guerra a largo plazo. El segundo objetivo de Ucrania es que Rusia pague caro cada territorio ocupado, como ya mencionamos. Lograr 200 muertes por kilómetro cuadrado es ambicioso, pero posible si Ucrania expande la línea de drones. Sin embargo, quizá el objetivo más importante de Fyodorov es destruir la economía rusa hasta que Putin no pueda financiar su invasión. Fyodorov señala que los ataques ucranianos a infraestructura energética, petróleo y flota fantasma son claves en el tercer objetivo, sin relación directa con la línea de drones. Los drones ucranianos están afectando las finanzas rusas de otras formas. Cada soldado contratado que Putin envía a Ucrania le cuesta mucho dinero a Rusia. Rusia soborna a los pobres y desfavorecidos para que peleen, ofreciéndoles mucho dinero que nunca habían visto. Ejemplo de esto son los bonos únicos que Rusia paga a sus soldados contratados. En un reporte del 6 de enero, Kyiv Post reveló que Rusia estaba pagando costos estimados en $21.5 millones en bonos de alistamiento todos los días. Allá por mayo de 2025, Rusia reclutó a 422,000 soldados en 2025. Si dividimos eso entre 12 meses, te da un promedio de alrededor de 35,160. Eso se acerca a los 30,000 soldados que Rusia pierde por la línea de drones tan solo en el invierno. Probablemente sea mucho menor que el total de soldados eliminados por la línea de drones desde marzo de 2025. Hay unas cuentas todavía más interesantes. Mayo tiene 31 días. Si Rusia estaba soltando $21.5 millones al día en bonos de alistamiento en mayo, eso suma más de $666 millones gastados solo en bonos en un solo mes. Y esto es antes de siquiera considerar los sueldos ofrecidos a los soldados contratados, o lo que le cuesta a Rusia entrenar y equipar a estos soldados. Aquí vemos el impacto de la línea de drones en las finanzas de Rusia. Unos 30,000 soldados rusos fueron eliminados en invierno solo por la línea de drones, lo que equivale a casi un mes de bajas. Son más de $600 millones desperdiciados. Ucrania expande su línea de drones para repetir y mejorar estos logros. Es probable que la inversión de $880 millones de Ucrania en la línea de drones ya se haya recuperado, y con creces, solo por las bajas de soldados desde marzo de 2025, va a venir mucho más con la expansión de la línea. Volvamos al tema de los intentos de Putin de manipular a Europa. El 15 de enero, el Moscow Times publicó declaraciones de Putin donde señaló estar dispuesto a restablecer relaciones con países europeos que apoyan a Ucrania. Rusia sigue comprometida con estos enfoques y lista para restablecer el nivel de relaciones necesario. Nuestras relaciones tienen raíces históricas profundas, llenas de ejemplos de una asociación mutuamente beneficiosa y de una cooperación cultural que nos enriquece a ambos, dijo Putin. Era la zanahoria al final del palo y mostraba la desesperación de Putin. El líder de Rusia está tratando de convencer a los socios de Ucrania de que abandonar a Ucrania y permitir que Rusia haga con el país lo que se le antoje es lo mejor para los intereses de todos los involucrados. A excepción de Ucrania. Es un intento de manipulación muy bajo, y el hecho de que exista la línea de drones muestra lo mal que está funcionando esa manipulación. Mientras Putin ofrece la zanahoria, Países Bajos no solo aporta a la línea de drones, también colabora con Ucrania para ampliarla. Los intentos de manipulación de Putin solo fomentan más cooperación entre Ucrania y sus socios. Esto ocurre en casi todas partes. En 2025, Europa reemplazó a Estados Unidos como principal donante de Ucrania, según Chatham House. Eso fue un aumento del 67% en la ayuda militar ese año. La Unión Europea también aprobó un préstamo de 90,000 millones de euros o 104,000 millones de dólares para Ucrania, diseñado específicamente para apuntalar la economía en apuros de Ucrania, para que pueda continuar su lucha contra Rusia. El Reino Unido también se ha comprometido a brindar más apoyo a Ucrania en 2026, al igual que muchos otros países. Así que está claro que cualquier zanahoria que Putin haya pensado que podía ponerles enfrente no es ni de cerca lo suficientemente atractiva como para convencer a los aliados de Ucrania de retirar su apoyo. Si acaso, ese apoyo solo se está fortaleciendo, y programas como la línea de drones lo demuestran. Actualmente, los Países Bajos son el socio principal de Ucrania en el proyecto. Es posible que otros socios se unan y aporten más fondos,
lo que ayudaría a Ucrania a escalar más rápido su línea de drones contra Rusia. Esos socios tienen otro motivo además de ayudar a Ucrania. Mientras mejores y más efectivos se vuelvan los drones de Ucrania y las tácticas que influyen en su uso, más podrá aprender el resto de Europa sobre cómo adaptar sus propias doctrinas militares para tomar en cuenta precisamente el tipo de guerra que libra Rusia. Ucrania amplía su cooperación con socios fuera de Europa y Norteamérica. El 4 de marzo, el Odessa Journal informó que Ucrania colaborará con Emiratos Árabes Unidos y Qatar para ayudarles a combatir los drones Shahed iraníes, que han generado problemas desde que Estados Unidos inició su campaña contra Irán. Putin quizá busque ese tipo de cooperación, pero Ucrania refuerza lazos con más países ahora en Medio Oriente, donde Putin intenta mantener su influencia. Más relaciones podrían llevar a un mayor apoyo para Ucrania, lo que de nuevo significa una posible expansión de la línea de drones y otros programas. Eso solo significa más muertes en toda la línea del frente. Así, volvemos a la afirmación de Fyodorov. Si Ucrania elimina a 200 soldados rusos por cada kilómetro cuadrado ocupado, el avance ruso terminaría. ¿Es cierto? Parece muy probable, ya que Ucrania ya parece estar en el punto en el que está eliminando a más soldados de los que Rusia es capaz de reclutar. Funcionarios occidentales citados por el Telegraph aseguran que las fuerzas de Putin sufren unas 40.000 bajas mensuales desde noviembre, mientras Rusia recluta 35.000 soldados al mes para mantener la invasión. Al-Khan, ministro de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, afirma que a Rusia le resulta cada vez más difícil reclutar más personas. Khan dice que la gente entiende que alistarse para la guerra de Putin es un boleto solo de ida. La línea de drones es una razón. Los drones ucranianos están causando más muertes que nunca, así que el ruso promedio, que ya ha visto a muchos amigos y familiares ir a Ucrania sin regresar, ahora pone atención. Las decenas de miles de dólares que ofrece el Kremlin a cada recluta resultan tentadoras, pero importan poco cuando los drones ucranianos quitan vidas a un ritmo increíble. A partir de ahora, solo empeorará para Rusia. La línea de drones se está haciendo más grande, y no hay nada que Putin pueda hacer al respecto. Otra forma de decir todo esto es que Ucrania ha estado convirtiendo la cacería de los soldados rusos con drones en una operación tipo McDonald's, 24/7. De hecho, así fue exactamente como lo dijimos cuando cubrimos al grupo Lazar de Ucrania, que ha sido una influencia enorme en el programa de la línea de drones. Para saber más sobre ese grupo y sus acciones desde el inicio de la guerra, mira nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show para más sobre tácticas e innovaciones de Ucrania. Gracias por vernos.